Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver los efectos que produce la apertura del concurso preventivo al sujeto concursado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la cesación de pagos era un estado de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones por los medios regulares? Ese estado, cuando es materializado o cuando es reconocido a través de una sentencia judicial, pasa a constituir algo así como un estado de la persona, una situación, estado equivalente a situación de la persona. A partir de ese momento le vamos a aplicar al sujeto la normativa excepcional e imperativa de la Ley de Concursos y Quiebras, que, como ya hemos dicho, contiene normas de forma y normas de fondo. El profesor Arbani en la clase anterior se refirió específicamente al periodo informativo, o sea, todas las formalidades que prosiguen a la apertura del concurso preventivo. Entonces habló de la fecha hasta la cual los acreedores podían pedir verificación tempestiva, del procedimiento de impugnación, también de la sentencia de verificación, del informe previo al informe individual y después después de la sentencia el informe general, para concluir con la sentencia de categorización. Aquí lo que vamos a ver en esta clase es precisamente cuáles son los efectos personales y patrimoniales que acarrea, o cuál es la situación patrimonial o personal que implica para el sujeto estar en concurso preventivo. Tenemos una sentencia que ha sido publicada a través de edictos, que ha sido notificada a los acreedores, que ha sido notificada al deudor a través de la lista, y vamos a ver ahora en qué situación se encuentra este deudor. En primer término, el artículo 15 de la Ley de Concursos nos dice que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que conectar este texto con un concepto propio del derecho concursal, que es el desapoderamiento. El desapoderamiento es la privación al sujeto de administrar y de disponer de sus bienes. Por supuesto que el desapoderamiento rige en todo su esplendor, en toda su magnitud, en la situación de quiebra del deudor. El concurso preventivo, ya lo hemos dicho más de una vez, es un pedido condicionado a la propia quiebra, por lo cual, cuando el deudor solicita la apertura del concurso y el juez así la dispone, queda en cierto modo desapoderado, pero no un desapoderamiento pleno, sino, como dice la doctrina, como dice Mafía, un desapoderamiento atenuado. ¿Qué significa este desapoderamiento atenuado? Y bueno, que el deudor va a poder continuar realizando los actos de administración ordinaria, por supuesto los actos de conservación de su patrimonio, pero va a estar privado de realizar actos a título gratuito y va a requerir autorización para la realización de determinados actos de disposición o de administración extraordinaria. En cierto modo, el deudor ya no va a poder manejar su patrimonio libremente. El síndico va a estar vigilándolo, va a estar controlando el desempeño, y si el juez advierte a instancias del síndico, de algún acreedor, que este sujeto está realizando actos violatorios a la normativa específica que está contenida en los artículos 15 y 16, podrá llegar a tomar alguna determinación respecto de la administración del patrimonio, que puede ir de la más leve, que es designar un veedor, hasta la más gravosa, que es intervenir directamente a la empresa. ¿Cuáles son estos actos ordinarios respecto de los cuales el deudor va a poder seguir seguir administrando sus bienes? Bien, en primer término, podemos encontrar, por ejemplo, aquellos actos propios de la actividad del deudor. Si se trata de una empresa ganadera, por ejemplo, la venta de ganado. El cobro de créditos también, porque por supuesto que el deudor, si bien queda privado de alterar la par condicio creditorum, por su lado, él tiene sí la obligación de gestionar que le paguen sus créditos para de ese modo poder mantener su patrimonio en la faz activa lo más incólume posible. También, por supuesto, que tendrá que pagar los haberes, tendrá que pagar los impuestos postconcursales o todas aquellas obligaciones que se generen con posterioridad a la presentación del concurso, ya que respecto de esas, como hemos dicho en ocasiones anteriores, el concurso es ajeno y por consiguiente
el hecho de que el sujeto esté concursado no implica que él se vea imposibilitado de algún modo de atender esas obligaciones que se generen. Por supuesto que si él genera obligaciones extraordinarias o una magnitud X que puedan llevar a sospechar al síndico que él en realidad lo que está haciendo es, supongamos, un vaciamiento o un sobreendeudamiento postconcursal con un fin específico de desviar, digamos, los fondos o el patrimonio que tiene, achicar el patrimonio para, ante una eventual quiebra, quedar totalmente insolvente, el síndico tendrá la posibilidad de denunciar la situación ante el juez para que tome alguna de las medidas que ya mencionamos. Si se trata de una empresa constructora, por supuesto que el deudor podrá seguir construyendo y vendiendo las viviendas. Y más allá de que, bueno, al tratarse de bienes inmuebles registrables, habrá que articular algún mecanismo por parte del tribunal para que el deudor no se vea necesitado cada vez que va a vender una vivienda de la autorización judicial. O como se trata de una empresa, por ejemplo, que se dedica a la comercialización de rodados o bienes registrables de algún modo, también tendrá que tomarse alguna medida de ese tipo. Si el deudor a su vez tiene deudores que no le pagan sus deudas, podrá iniciar y continuar las acciones judiciales que no le hayan sido satisfechas. A la par de los actos permitidos bajo la vigilancia del síndico, nos encontramos con actos que están estrictamente prohibidos al deudor en su realización. Acá sí vemos cómo el desapoderamiento de atenuado prácticamente es pleno. Son dos, en principio, aquellos actos que enumera el artículo 16. Por un lado, aquellos actos que implican actos a título gratuito, o sea, liberalidades, actividad por la cual el deudor se desprende de su patrimonio sin ninguna contraprestación a cambio. Y por otro lado, aquellos que impliquen alterar la par condicio creditorum, o sea, aquellos actos que por sí mismos impliquen una variación de la situación de los acreedores preconcursales que se encuentran sometidos al proceso de concurso preventivo y tienen la carga de verificar, como ya les ha sido dicho en ocasiones anteriores. ¿Cuáles serían los actos a título gratuito? Bueno, Ferrara dice que son aquellos que importan una atribución patrimonial a un tercero sin que se reciba a cambio una contraprestación. Vamos a los ejemplos. Una donación, una persona que no puede pagar sus deudas no está en condiciones de realizar una donación. Por supuesto, no tenemos que confundir donación con una simple liberalidad. No podemos escudarnos en el estado concursal para no hacer un regalo de cumpleaños a un amigo o a nuestra pareja, ¿cierto? Tampoco podemos dar fianzas a favor de terceros. La fianza es un acto a título gratuito, desde el momento en que yo estoy garantizando una obligación de un tercero sin ninguna contraprestación. Mucho menos pagar deudas ajenas, por supuesto. Si esas deudas me involucran a mí, el acreedor tendrá que ir a pedir verificación. Y si no tiene nada que ver conmigo, si son de mi cónyuge, por ejemplo, o son de otra empresa que está vinculada pero que no ha sido concursada, bueno, en ese caso no puedo yo con mi patrimonio pagar esa obligación porque en realidad estoy perjudicando a los acreedores propios y que se ven impedidos de ejecutar mi patrimonio, pero a su vez yo estaría desprendiéndome, estaría achicando el mismo y como el patrimonio es la prenda común de los acreedores, la ley me impide a mí pagar deudas ajenas. Tampoco podría dar préstamos de dinero a terceros. Por un lado, porque préstamos gratuitos, por supuesto. Por un lado, porque bueno, sería un acto netamente a título gratuito, prohibido por el artículo 16, pero si yo me dedico a la intermediación en el crédito, también estaría violando la ley de entidades financieras. Y si me dedico a prestar dinero propio, sería muy difícil de demostrar que estoy en condiciones o que tengo capacidad para hacerlo, estando por otro lado en cesación de pagos y con un concurso preventivo en trámite. La ley habla también de otros actos que están prohibidos al deudor. Entre ellos,
dice Farina que son aquellos que importan alterar la par condicio creditorum. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el pago total o parcial de una deuda anterior a la presentación. También pondríamos allí el otorgamiento de privilegios o algún tipo de preferencia a aquellos créditos que originariamente no lo tenían. La duda que surge aquí es qué pasa con aquellos actos posteriores a la presentación y anteriores a la apertura del concurso preventivo, aquellos actos que podemos denominar medio tempore. ¿Por qué? Porque si el deudor tenía prohibido realizar actos que importaban alterar la par condicio creditorum, por supuesto que el deudor no puede, después de presentado en concurso, pagar a algún acreedor porque ese pago sería ineficaz y podría ser así declarado por el juez una vez abierto el concurso. La pregunta es si, por ejemplo, un acreedor por sí mismo logra embargar y rematar un bien, sin que eso haya tenido que ver con la intervención del deudor en sí mismo, por el deudor. Bueno, en ese caso la jurisprudencia ha admitido que ese remate, y si el acreedor logra llevarse el dinero, no estaría alcanzado por la prohibición de alterar la par condicio creditorum en tanto y en cuanto el concurso no se hubiera abierto. Una vez abierto el concurso, si se hace el remate, ese remate sería inoponible y en consecuencia el mismo juez del concurso podría disponer la no oponibilidad al concurso y por tanto dejarlo sin efecto, comunicándole al juez que hizo el remate que le envíe el expediente por vía del fuero de atracción y suspender el trámite y obligar al acreedor a que pida verificación por las vías establecidas por la ley concursal. De todos modos, la ley también prevé una serie de excepciones a esta regla de la par condicio creditorum, que son las que vamos a ver a continuación.